Vaya problema en el que se ha metido Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, el aparente político cuerdo que es una de las manos más importantes de Joe Biden. Como hemos comentado, ha visitado de, por así decirlo, incógnito, de sorpresa a Ucrania. Sin embargo, dentro de la visita decidió irse a un bar en Kiev, y lo que ha pasado ahí ha hecho eco en todo Estados Unidos, que ha empezado a criticar fuertemente lo que está haciendo en este momento el propio Antony Blinken. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué algunos están exigiendo su salida? Vamos a comentarlo. El secretario de Estado de Estados Unidos, como están viendo en pantalla, Antony Blinken, ha sido criticado el día de hoy. ¿Por qué? Por haberse subido a un escenario a interpretar la canción Rockeando en un mundo libre, en un bar de Kiev, en el marco de la visita sorpresa que ha hecho a Ucrania. De hecho, Blinken interpretó este tema del intérprete y compositor estadounidense Neil Young en el bar Barman Diktat. La cadena pública C-SPAN hizo público pues este video en el que aparece el funcionario cantando versos sobre seguir rockeando en un mundo libre. Lo que ha llamado la atención han sido no solamente las acciones de Antony Blinken, sino sus palabras previas. Él ha dicho que son momentos muy difíciles. Esto dijo Blinken antes de empezar a tocar la guitarra eléctrica. Sus soldados, sus ciudadanos están sufriendo tremendamente, pero ellos necesitan saber que ustedes también necesitan saber que Estados Unidos está con ustedes y gran parte del mundo también lo está. Esto añadió el jefe de la política exterior de Washington. Obviamente estamos hablando de un alto cargo estadounidense, diga las palabras de que están combatiendo, de que es un momento difícil y acto seguido se ponga a rockear. Pues bueno, lo que llama la atención es que Blinken terminó diciendo que ellos están luchando no solo por liberar a Ucrania, sino por el mundo libre. Y entonces empieza a tocar la guitarra. Lo que llama la atención es que este acto aparentemente espontáneo del alto funcionario ha sido criticado en Estados Unidos. De manera literal, lo que ha comentado en su cuenta de la red social X el senador republicano por Florida, Rick Scott, en referencia a los rehenes pues de nacionalidad estadounidense capturados por el grupo palestino Hamas el 7 de octubre y que aún se encuentran bajo cautiverio, ha sido: mientras el mundo arde y los estadounidenses pasan su día 221 atrapados como rehenes de Hamas en Gaza, Blinken está actuando en Ucrania en un viaje financiado por los contribuyentes. ¿Para quién demonios cree que trabaja? Terminó cuestionando el legislador. Una usuaria, Elizabeth Russell, también ha comentado que pensaba que era una broma. Entonces Blinken coge de repente la guitarra en el escenario. Hombres, mujeres y niños mueren a diario en Ucrania y este hombre dice representar a Estados Unidos. Alucinante, increíble y completamente inapropiado. Y dice que ella espera que este sea su último concierto en el extranjero financiado por los contribuyentes. Pero claro, este es un escenario bastante complicado tomando en cuenta lo que las personas también están comentando. Un momento crítico que se está viviendo en Ucrania y también en Oriente Medio. Blinken había llegado el 13 de mayo a Ucrania en una visita sorpresa que, según analistas consultados por diferentes medios, podría ser incluso una llamada de atención del gobierno de Volodymyr Zelensky ante las constantes derrotas en el frente de batalla. Pero aparentemente no perdió la oportunidad para subirse a cantar. De acuerdo con el Departamento de Estado, Blinken planea reunirse con altos funcionarios ucranianos y destacar el apoyo permanente de Estados Unidos a Ucrania. Y algunas personas han empezado a burlarse de este escenario diciendo que, oye, es bastante raro pues que dentro de los que están cantando con Antony Blinken aparentemente no hay ningún alto funcionario. Claro, esto empieza a sonar como broma y también no sirve para dar la imagen que está intentando la administración de Joe Biden de cara a una reelección. Y es que durante la estancia en Ucrania, el secretario se va a reunir con el presidente Zelensky, con el primer ministro Denis Shmyhal, con el ministro de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba para hablar de las últimas novedades en el campo de batalla, el impacto de la nueva ayuda económica de seguridad de Estados Unidos, los compromisos a largo plazo en materia de seguridad y de otro tipo, y también los trabajos en curso para poder impulsar la recuperación económica en Ucrania. Temas bastante densos, bastante complicados, pero con una antesala bastante criticable.
Hablando de la triste realidad que se está viviendo en Ucrania, debemos comentar lo que algunos expertos han llamado la verdadera preocupación que significa la visita sorpresa de Blinken a Ucrania. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Resulta que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó esta visita sorpresa, como hemos comentado en anteriores videos, justo cuando las Fuerzas Armadas ucranianas se están batiendo en retirada en Kharkov y en Donetsk. Pero ¿qué hay entonces realmente detrás de la visita de Antony Blinken a Ucrania? El funcionario estadounidense llegó a Kiev el 14 de mayo, pocos días antes de que entrara en vigor la draconiana ley de movilización del presidente Volodymyr Zelensky. A pesar de la aprobación de un paquete de ayuda de $60.000 millones para Ucrania por parte del Congreso estadounidense, las tropas ucranianas se enfrentan a una grave escasez de reclutas, así como al agotamiento y a una moral sombría en medio de las continuas retiradas. Los medios de comunicación occidentales informan que Blinken enviará una fuerte señal de confianza a Kiev. En mi opinión, por el contrario, una visita tan precipitada y sin previo aviso a Ucrania en las condiciones actuales debería ser más bien hacer saltar todas las alarmas. Esto ha declarado Alexander Dushkab, que es un destacado investigador del Instituto de los Países de la CEI y experto del movimiento Otra Ucrania, haciendo pues una perspectiva de lo que realmente puede significar esta visita. Según ha comentado el propio Dushkab, Blinken acudió a Kiev para evaluar la situación sobre el terreno y poder ofrecer nuevas condiciones a Zelensky en medio de los fracasos de Ucrania en el campo de batalla. Una de las condiciones será acelerar la movilización y lanzar a más ucranianos al frente del conflicto, según ha dicho el propio experto. El influyente think tank estadounidense Council on Foreign Relations ha especificado que del total de $175.000 millones aprobados por el Congreso desde febrero del 2022, solo $107.000 millones se han gastado realmente en Ucrania, además de que la mayor parte del resto financia diversas actividades estadounidenses relacionadas con el conflicto. Es decir, de que cuando se habla de $50.000 millones, $100.000 millones, la realidad es que no todo eso va realmente para Ucrania. De hecho, lo que comenta el experto es que el dinero gastado en Ucrania difícilmente podría llamarse asistencia, ya que Estados Unidos está entregando armas a Kiev, presionándolo para que envíe tantos reclutas al frente como sea posible, porque al final del día alguien necesita utilizar estas armas. Lo que llama la atención es que los verdaderos ganadores son los de la industria de defensa. De hecho, los responsables políticos estadounidenses han presionado a los aliados europeos de la OTAN para que envíen sus arsenales militares a Kiev y compren repuestos al complejo industrial militar estadounidense, lo que da como resultado que existe un componente económico muy poderoso. Las corporaciones y el complejo militar industrial estadounidenses deben obtener beneficios estables y necesitan garantías de que este proceso continuará durante mucho tiempo. Y esta es la realidad de lo que está pasando. Y si empiezan a retroceder los militares en Kiev, es precisamente Estados Unidos el que necesita ver qué es exactamente lo que está pasando.